El Congreso de la Ciudad de México se erigió por primera vez como constituyente permanente al aprobar por unanimidad la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. A nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia, el diputado Nazario Norberto Sánchez. Implica facultar eficientemente al Estado para perseguir con fuerza los bienes de origen ilícito y atacar medularmente la propiedad de tales bienes. La reforma constitucional propuesta además añade nuevos delitos sobre los que procederá la extinción de dominio, como delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, encubrimiento, investigaciones derivadas sobre hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, extorsión, recursos de procedencia ilícita, entre otros. De hacer que las leyes se conviertan en un medio para mejorar la vida de las personas y que dé respuesta a sus exigencias y anhelos. Se terminó así con una falacia que obstaculizó la plena libertad y autonomía de nuestro territorio y de nuestros ciudadanos. Ahora se aumenta el catálogo de delitos y tenemos contra la corrupción, contra el encubrimiento, contra los delitos cometidos por servidores públicos, recursos de procedencia ilícita, extorsión y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Con esta reforma consideramos que la legalidad, la seguridad jurídica y debido proceso como principios rectores de la materia se fortalecen. Nos pronunciamos a favor de instituciones jurídicas cada vez más sólidas. Asimismo, hicieron uso de la tribuna los diputados Eduardo Santillán, Carlos Hernández Mirón de Morena, Teresa Ramos del Partido Verde Ecologista de México. El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Ruiz Suárez, propuso expedir el decreto por el que se inscriba en letras de oro en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de Donceles la leyenda Constitución Política de la Ciudad de México 2017 y se derogue el decreto por el que se inscribió la leyenda Reforma Política de la Ciudad de México 2016. En este momento, en este recinto, tenemos una inscripción aquí arriba, a mi mano izquierda, donde se plantea Reforma Política de la Ciudad de México 2016. Efectivamente, no desconocemos que formalmente ese fue el momento en que en la Constitución se cambia el concepto de Distrito Federal, es decir, de un territorio gobernado por la Federación, y se establece el concepto de Ciudad de México, donde se da autonomía a los órganos de gobierno, se establecen los poderes de la ciudad y se establece un procedimiento para hacer la Constitución. Argumentó que la nueva inscripción en letras de oro es también el reconocimiento a ese origen plural, diverso y heterogéneo, además del recordatorio de que las leyes emanadas de dicho recinto, de las personas que lo integran, deben siempre velar por su cumplimiento y garantizar el disfrute máximo de los derechos consagrados en ella para los habitantes de la ciudad. Fue la última parte del famoso Pacto por México, ese pacto a través del cual algunos grupos políticos pactaron que se modificaran algunos de las normas básicas de la Constitución, claramente el artículo 27 en lo que respecta al petróleo, se permitió la privatización del petróleo, se establecieron una serie de mecanismos neoliberales que establecieron reformas estructurales que nos llevaron a lo que ya sabemos que pasó. Con el voto a favor de los diputados de todos los grupos parlamentarios, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen por el que se aprueba el nombramiento de Mariana Boy Tamborel como titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, por un periodo de 4 años que inicia inmediatamente. Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, la diputada Alessandra Rojo de la Vega detalló que dicho dictamen es producto de la terna presentada por la jefa de gobierno para designar a quien estará a cargo de la titularidad de la PAOT. Este es un asunto de la mayor relevancia.
ya que uno de los derechos humanos que no está sujeto a discusión es el derecho humano a un medio ambiente sano, mismo que debe incluir, entre otros, un territorio ordenado. Es decir, el Estado debe proteger estos dos elementos mediante mecanismos eficaces y uno de ellos es el acceso a la justicia ambiental. Acción Nacional apoyará el nombramiento de la licenciada Mariana Boy como la próxima Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial, pero no como un cheque en blanco, dejando en claro que si está del lado de los ciudadanos. Más tarde, Mariana Boy rindió protesta como Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México iniciará el análisis para reformar el Código Penal local y aumentar las penas de cárcel contra quienes cometan el delito de despojo de inmuebles. Incluso revisará la imposición de penas severas contra la especulación inmobiliaria que cometen grupos sociales que invaden inmuebles con los llamados ocupas o paracaidistas. El diputado José Luis Rodríguez presentó este martes 2 iniciativas para reformar la normatividad vigente y sancionar el delito que cometen diversos grupos como Antorcha Campesina y Frente Popular Francisco Villa. En el caso de la especulación inmobiliaria, la iniciativa de ley promovida por Rodríguez Díaz de León busca reformar los artículos 237 y 238 del Código Penal y aumentar las penas hasta 10 años, cuando una persona, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente, ocupa un inmueble ajeno, incluso cuando en forma reiterada cometa despojo de inmuebles urbanos. Las autoridades capitalinas identificaron a grupos de personas que llevan a cabo el despojo de predios a base de violencia. La policía y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México indagan de manera directa qué es lo que está sucediendo en la ciudad. El legislador denunció que estos grupos no actúan solos. Las mafias de invasores, en complicidad con las autoridades, han hecho de la ocupación de inmuebles un modus vivendi.